Producción 1 LOSFNOMNOS. Brujos y magos en la historia. Hechos extraordinarios llaman la atención de la humanidad desde los tiempos más antiguos. Persas, hindúes, etc., conocían y practicaban la adivinación. Primeros contactos del cristianismo con las 99 artes ocultas. La espantosa estadística de las hogueras con carne humana. La comprobación y consiguiente análisis de ciertos hechos extraordinarios de la vida del hombre, hechos que podían deberse a fuerzas ocultas naturales del mismo hombre, ocupa un lugar preeminente en la moderna investigación científica. Durante siglos y siglos ha sido ignorada por la ciencia la explicación profunda de estos prodigios e incluso el veredicto sobre su misma existencia. Son tan antiguos como la propia humanidad. Reales o imaginarios, naturales o atribuidos a fuerzas superiores, siempre han atraído la atención y la curiosidad de los hombres. Remota antigüedad. Los pueblos más antiguos, como los babilonios, los persas, los etruscos, practicaban la adivinación y evocaban los espíritus de los muertos. Pero son pocos los vestigios históricos que conservamos de aquellos pueblos tan antiguos. Biblia y magia. En los libros históricos de la Biblia, apenas considerados ahora bajo ese punto de vista, tenemos numerosísimas alusiones a prodigios. Tales son, por ejemplo, las fantásticas maravillas realizadas por los magos del Faraón, en lucha con Moisés y Aarón, 1, hasta que aquellos se rindieron ante los jefes del pueblo hebreo, diciendo: el dedo de Dios está aquí. 2. El caso del rey Nabucodonosor convertido en fiera, prenunció de la abundante literatura posterior sobre los hombres lobo, 3. José tiene sueños premonitorios e interpreta los sueños, también proféticos, del Faraón, 4. Los mismos evangelios nos refieren sueños monitorios, como el de la mujer de Pilatos, 5. La pitonisa de Endor evoca al profeta Samuel ante el rey Saúl, 6, etc. Los textos de la Biblia en que se condena la adivinación, el espiritismo, la hechicería, son numerosísimos, y nos indican que estas prácticas debían ser entonces muy frecuentes. Se lee, por ejemplo: no haya entre vosotros quien pretenda purificar a su hijo o su hija haciéndolo pasar por el fuego, quien consulte a divinos u observe sueños y augurios, ni quien sea hechicero o encantador, ni quien consulte a los pitones o adivinos, ni quien indague de los muertos la verdad. Porque todas esas cosas las abomina el Señor y por semejantes maldades exterminará Él estos pueblos a tu entrada. 7. Todavía podríamos citar otros numerosos casos. Milagros, profecías, endemoniados, son fenómenos que interesan al investigador científico. La Grecia clásica y misteriosa. Muchos escritores de la antigua Grecia nos hablan de esta clase de fenómenos. Por ejemplo, Homero en la Odisea describe a Ulises consultando a los muertos por consejo y con las instrucciones de la maga Circe, 8. Heródoto, 9, entre otros muchos prodigios nos cuenta que hasta uno de los 7 sabios de Grecia, Periandro, mandó consultar el alma de su mujer, degollada hacía tiempo por orden del mismo Periandro. Según Plutarco, Pausanias evocó el espíritu de una joven que había mandado matar, y Cealandas evocó el espíritu de Aquilao también asesinado por él. Más tarde los magistrados ordenaron evocar el espíritu del propio Pausanias. Es interesante llamar la atención, en el caso de fenómenos de curaciones extraordinarias, sobre la distinción que ya Plutarco hacía entre enfermedades físicas y psíquicas. 10. Es famoso el genio que Sócrates creía ver y al cual atribuía consejos sobre cosas desconocidas. 11. Nos cuenta Platón, 12, entre otros ejemplos, cómo el genio había avisado a Sócrates que no permitiese a Ceármides ir a Menea. Ceármides no obedeció y sucumbe en Menea. Lo mismo nos testifican Jenofonte, 13, y Plutarco, 14. Aquel pone en boca de Sócrates la afirmación de que el genio nunca lo había engañado. Entre los fenómenos que nos cuenta Plutarco, es también curiosa la aparición de un ángel malo, yo soy tu mal ángel, de maravillosa y monstruosa figura. Berruto ve la aparición sin perturbarse, 15. Cierta clase de quiromancía y astrología encontró nada menos que en Aristóteles un gran entusiasta. Las líneas dice no están escritas sin ninguna razón en las manos de los hombres, sino que provienen de la influencia del cielo en su destino. Y hasta se cuenta que regaló a su discípulo Alejandro Magno un tratado de esa especie de quiromancía escrito en letras de oro, hallado en un altar dedicado a Mercurio. También Platón aceptó los principios de esa quiromancía, 16. Muchos otros fenómenos misteriosos nos refieren Filos, Trato, 17, de Demócrito. 18, Pitágoras, 19, etc. Los latinos no se quedaron detrás de los griegos. Ya en las DOC tablas se castigaba con pena capital a quien echase hechizos o malos fluidos contra los sembrados ajenos. Cicerón recoge e intenta analizar muchas adivinaciones y visiones, 20. Tácito entre otros casos cuenta cómo se apareció a Rufo, un fantasma de mujer de forma ultrahumana y se oyó una voz, 21. Leucano describe evocaciones de los muertos para adivinaciones, 22.
Los dos Pelinio, el joven y el viejo, refieren también toda clase de fenómenos misteriosos hablándonos en una de sus cartas hasta de una casa encantada al estilo de los tradicionales castillos ingleses, 23. Pelauto dedica una de sus comedias, La hospedería, al tema de las casas encantadas, etc. En lo que se refiere a encantamientos, hechizos, etc., nos cuenta Suetonio que Augusto mandó quemar más de 2000 libros de la materia, lo que puede darnos una idea de cómo estaba el ambiente lleno de magia y ocultismo, teniendo en cuenta que entonces los libros eran escasos y de difícil edición. Oración más de una vez hace alusión a encantamientos en sus poesías, 24. Lumela describe prodigios del hechicero de Árdano. Leucano habla de la famosa hechicera de Tesalía Eritónfera, a la cual aludirá más tarde Deante. Petronio, el árbitro de la elegancia, habla de niños robados por los hechiceros para preparar sus hechizos. De ello hablan también Apuleyo, Sexto Pompeyo Hefesto y otros. Como los griegos, también los romanos practicaron cierta clase de quiromancía y astrología. La época más brillante, u oscura, fue en los tiempos de J. Juvenal, llegando el propio emperador Augusto a ejercer dicha quiromancía. Los testimonios históricos sobre oráculos célebres en la época clásica son innumerables. Así, los de Tropocia de Grecia, junto al río Aqueronte. La Sibila de Cumas en las márgenes del lago Averno. Figalia en la Arcadia. En el cabo Tenario en Heracles. El más famoso fue Delfos. Incontables adivinaciones salieron de estos centros. El cristianismo enfrenta la magia. El cristianismo, desde sus mismos comienzos, adoptó una postura clara contra muchas supersticiones que se mezclaban en esta clase de fenómenos. Éfeso era famosa por sus libros de magia y por sus encantamientos, muy frecuentes en aquella ciudad. El evangelista San Eleucas cuenta cómo muchos de los que habían ejercido la magia y hechicería llevaron sus libros al apóstol San Pablo, que organizó una hoguera en presencia de todos, 25. Simón el mago, que había engañado al pueblo, 26, fue expulsado de la iglesia por pretender comprar con dinero el poder de San Pedro y San Juan que él tenía por mágico, 27. Los santos padres y escritores eclesiásticos se refieren innumerables veces a fenómenos misteriosos. Tertuliano, por ejemplo, en el siglo II, habla de evocaciones de los muertos, adivinaciones, sueños provocados, hipnosis o trance, movimientos de mesas para dar respuesta al contacto de las manos, así como de muchos otros prodigios mezclados con supersticiones con las cuales engañan al pueblo. La filosofía alejandrina, con la cual J. Juliano el apóstata pretendía subyugar al cristianismo, tenía como dogma fundamental la evocación de los muertos y presentaba los fenómenos usuales del espiritismo. Una verdadera pasión por el ocultismo y por los fenómenos maravillosos existía en todas las capas sociales, como afirman San Gregorio de Nisa, 28, L. Actancio, 29, etc. Edad Media y Renacimiento. En la Edad Media hay una verdadera epidemia de hechiceros, brujas, maleficios, sortilegios, endemoniados, etc., de lo cual tuvo bastante culpa la secta de los gnósticos. Muchos autores como Julio Obsequens, el pseudo Hipólito, Hierón de Alejandría, etc., nos hablan de mediums espiritistas que incluso producían efectos físicos, y hasta describen algunos de los secretos de tales fenómenos físicos realizados fraudulentamente por los falsos mediums. El famosísimo ilusionista Cagliostro, 30, parece haber actuado como medium de efectos físicos, y, no es preciso decirlo, como un medium más que sospechoso. Esta fiebre por el ocultismo no disminuyó en el Renacimiento, llegando a invadir hasta a las personas de más alta categoría social, como testifican Tasso, Ariosto y Cellini. Papas como Alejandro IV, 31, y VI, 32, Juan 22, 33, Inocencio VIII, 34, y toda clase de escritores cristianos no cesaron de advertir los peligros sociales, físicos, psíquicos y morales de semejantes prácticas. Hogueras humanas. Como es sabido, muchos hechiceros, brujas, magos, y muchas personas inocentes terminaron en la hoguera. Eran acusados de 1000 crímenes, a cual más fabuloso. Esos brujos se transformaban en gatos, lobos, ratones, etc., a sí mismos y a otros. Producían tempestades, pedriscos, causaban toda clase de enfermedades con sus hechizos. Se mantenían insensibles a las heridas de cuchillos, se comunicaban con el demonio, etc. Según Ch. McK en su obra de Witchmania fueron quemados vivos en una sola hoguera más de 200 brujos y brujas con sus jefes, el Dr. F. Ian y la famosa Heli de Uncam. Eran acusados de haber provocado con sus encantamientos una tempestad para ahogar al monarca. Igualmente murieron quemados vivos más de 200 acusados de brujería ante J.M. IV de Escocia, más tarde, y de Inglaterra. También en Inglaterra, en el Pendle Forest de Lancashire, un niño calumniador acusa de brujería a la señora Dickinson y otras 20 brujas de la vecindad subordinadas de ella. Por el sólido testimonio de un niño de 12 años, 8 de esas mujeres fueron quemadas vivas.
Incontables casos semejantes nos cuenta Sir George Mackenzie en su libro Criminal Law. El Ph. Heredia, S.I. 35, resumiendo más de 10 autores, afirma que solo en Escocia y en el corto periodo que va desde la ejecución de María Estuardo hasta que su hijo ciñó la corona de Inglaterra, esto es, en 32 años, fueron ejecutadas 17.000 brujas. En Ginebra, Suiza, solo en 3 meses fueron quemadas 500 brujas, según la Chambers Encyclopedia. Y según la New International Encyclopedia, 7.000 brujas fueron quemadas en pocos años en Trèveris. La Nelson's Encyclopedia afirma que la brujomanía costó solo en Alemania 100.000 vidas. Edad moderna y contemporánea. Los fakires de la India han sido y son famosísimos los prodigios fantásticos de los fakires. La misma vida que se atribuye a algunos de ellos, como los llamados sannyasis, ya es algo extravagante. Unos viven enterrados hasta la cintura, o sentados sobre clavos. Otros mantienen continuamente levantado un brazo. Hay también quienes cierran perpetuamente la mano de manera que las uñas van penetrando en la carne. Las narraciones de los viajeros sobre los prodigios de los fakires están llenos de admiraciones y ponderaciones por los fenómenos que ellos no logran explicar. 36. Los milagros del Islam en África y países del Islam, tal vez los más famosos taumaturgos sean los Aisawas. Eran poco conocidos en Europa, a pesar de que nada tenían que envidiar en la realización de prodigios a los fakires de la India. El gran ilusionista Robert H. Houdin nos describe con todo lujo de detalles las maravillas que observó y que logró explicar médicamente o según las técnicas del ilusionismo. 37. Comenzaban generalmente con una ceremonia religiosa de gran espectáculo que abría la exhibición, seguida con la ejecución de prodigios, tales como comer vidrios, piedras, clavos, carbones encendidos, etc. Otros se dejaban atravesar por espadas, sangraban abundantemente y se curaban instantáneamente. Con una sola mano un Aisawa esquelético levantaba en el aire al más fuerte, nutrido y alto de sus hermanos de prácticas, etc. Entre los místicos del Islam, son los más famosos a L.H. Ayag, a quien se atribuyen algunos casos maravillosos, como la materialización de un pan en pleno desierto. Y a B. Al-Qadir, a quien se atribuyen los más prodigiosos fenómenos, digno de rivalizar, si los fenómenos que se le atribuyen son verdaderos, con los más célebres magos que estudia la moderna parapsicología. Así, por ejemplo, se cuenta que alargó y materializó diversos objetos, multiplicó alimentos, levitó su propio cuerpo, etc. En la China legendaria siempre ha habido y hay grandes obradores de prodigios en China. Todos los fenómenos maravillosos de que los investigadores modernos tienen noticia de haber sido realizados alguna vez en cualquier parte del mundo, pueden encontrarse en la China de todos los tiempos. 38. Tenemos relaciones de casos misteriosos sucedidos 1000 años antes de Cristo. En una relación sobre una sesión de ocultismo realizada en 1035 se cuenta que hubo materializaciones de objetos y de seres fantásticos, se veían objetos lejanos, a través de paredes o puertas cerradas. Se refiere que se oyeron voces y música trascendente, pero una extranjera permanecía escéptica y desconfiada, sin que supiese cómo, vióse desnudar completamente por manos invisibles y sus vestidos aparecieron fuera del local, colgados de un árbol. Magia organizada en América. La organización más amplia de los fenómenos misteriosos tuvo su origen en América del Norte. En el cottage conocido por el nombre de Hydesville, en la ciudad de Arcadia, condado de Wayne, estado de Nueva York, nació el espiritismo moderno como resultado de ruidos misteriosos que provenían de la cama de las hermanas Fox. La mayor parte de las sectas espiritistas ofrecen en sus sesiones toda clase de fenómenos misteriosos. Con la difusión del espiritismo, se multiplicaron los prodigios, al menos los más ordinarios. El Brasil es actualmente el líder mundial del espiritismo. En el Brasil actual, Seiko X Avier es un medium destacado en la escritura automática. Arrigo se distingue por las curas misteriosas. Son frecuentes las incorporaciones de espíritus con toda clase de manifestaciones como, por ejemplo, adivinaciones del pensamiento o sucesos futuros, incluso hablando a veces lenguas extranjeras. Otros fenómenos más raros, como materializaciones, movimiento de objetos, levitaciones del propio cuerpo, no han tenido un incremento apreciable, aunque hoy sea bastante general entre los no especialistas interpretar con la superstición espiritista esos fenómenos que han existido siempre. Pero en los comienzos del espiritismo pareció que esos fenómenos iban a tener una gran expansión. Eusapia P. Alladino fue, tal vez, la medium más destacada entre las mujeres, realizando, delante de los sabios que la controlaban, toda clase de movimientos de objetos, apariciones de fantasmas completos o rudimentarios, etc. Daniel Douglas H. Home fue el más famoso entre los mediums varones.
Con el continuo descubrimiento de fraudes, muchas veces inconscientes y más frecuentemente irresponsables, hace ya años que desaparecieron los grandes mediums de efectos físicos dignos de ser observados por especialistas, quedando solamente, aquí y allá, algunos fenómenos aislados como en todas las épocas y pueblos. Conclusión: los fenómenos parapsicológicos han sido señalados en todas las épocas y pueblos. Las descripciones que han llegado hasta nosotros son fundamentalmente idénticas, aunque las interpretaciones sean muy diferentes en las diversas civilizaciones. Así concluye, en la obra citada, Dale Wall, uno de los mejores historiadores de la parapsicología. Investigar si tales prodigios son o no reales, o en qué parte, y cuáles son sus causas, etc., es el objeto de la parapsicología. El objeto, pues, de la parapsicología, es fundamentalmente idéntico, único, uniforme, aunque los fenómenos sean atribuidos a las más diversas causas, inclusive sobrenaturales como demonios, espíritus, larvas astrales, mahatmas, gnomos, genios, hadas, etc. El fenómeno es uno solo. La interpretación que la ignorancia científica de épocas anteriores haya dado, es una diferencia meramente accidental. Los fenómenos parapsicológicos se dan en todos los pueblos y en todas las épocas. Los fenómenos parapsicológicos son propios del hombre, son humanos.